Y yo creo que hasta había como cierta intención de lanzar información de esa naturaleza para que la oposición se pusiera a hablar y luego resultara que otra vez estaban equivocados. Ya había pasado anteriormente, como un anzuelo que les tiran, porque justo hace 2 días aproximadamente se había incluido una información por parte de personas seguidoras del presidente Bukele que había confirmación que su hermano Karim era quien, o 3 días aproximadamente, iba a asumir. Y salió él a contestar, bueno, ya se los dije, pero se los voy a repetir. No. Entonces, creo que solo es como para que sigan hablando y se sigan equivocando, porque es que en realidad había una prohibición expresa y muy difícil no cumplirla, porque, es decir, las prohibiciones para ser presidente se aplicaban también para los designados. Por otra parte, pues creo que sí teníamos claro que iba a ser alguien de su círculo muy cercano, alguien de su confianza. Entiendo que la licenciada Guevara viene con él trabajando desde la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y que actualmente está muy cerca de él. De hecho, el cargo de secretario privado es un cargo de extrema confianza, ¿verdad? Entonces, pues parecía muy lógico, pero nadie atinó, ¿verdad?, cuál iba a ser la persona en el cargo. Sí se mencionaba que iba a ser una mujer, pero ahí se especulaban otros nombres y al final, pues bueno, esperemos que todo sea para bien. Ya queda para 6 meses la licenciada de Guevara como presidente en funciones, encargada del despacho. Sin embargo, como que queda el vacío todavía. ¿Qué pasa con si algo le sucede, verdad? Yo espero que no sea así, pero pues puede suceder alguna urgencia y entonces ¿qué pasa con ella? Es decir, ¿qué pasa con la presidencia? No puede quedar un limbo, tiene que haber es decir, pensaría yo que quizás la Asamblea Legislativa debería de rellenar ese vacío y proponer algunos nombres y tenerlos ahí, porque sí pueden esperar si algo de así sucediera. Es muy excepcional realmente, pero ¿por qué llegar a esperar un momento así hipotético para nombrar otros designados cuando se puede hacer y que en el momento pues ya salga eso, ¿verdad? Que si sucede eso, pues ya está la persona que va a ocupar la silla mientras la licenciada de Guevara no pudiera estar, ¿verdad? Pero por lo demás ya creo que ya se apagó una de tantas dudas que teníamos. También se mencionaba de que realmente ella solo iba a estar allí, pero el presidente iba a seguir teniendo el control o el poder de la presidencia. Y yo creo que el control, pues de alguna manera siempre, yo creo que todos sabemos que lo va a tener. De hecho, cuando él habla con tanta propiedad en su discurso, es porque tiene clarísimo que él va a regresar al despacho. Es decir, lo está dejando por 6 meses porque es una exigencia eh, como requisito. Sin embargo, yo creo que él y todo El Salvador, todos estamos conscientes de que solo lo deja por ser un requisito, pero que va a regresar a ocupar la misma silla que deja y que en alguna medida, pues bien difícil que no esté controlando, ¿verdad? Aunque ya no formalmente, pero de fondo sí. ¿Qué se esperaría de la designada presidencial? Imagino que cumpla los estándares que ha tenido el presidente Bukele durante estos 6 meses. Pues no esperemos un segundo Bukele porque es bien difícil, ¿verdad? Creo que la única expectativa que hay sobre ella es que mantenga funcionando todo el órgano ejecutivo en orden, que mantenga o que le dé continuidad al trabajo del presidente Bukele sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de trauma, sino que simplemente llevar el trabajo como se ha venido llevando. De hecho, ella ha sido parte importante, piedra angular en todo este funcionamiento, y mientras lo devuelve al presidente que presumimos va a ser electo, ¿verdad? Ahora, Tania, en otro tema. Los últimos 3 días anteriores, ayer, antier y el día anterior a ese, hubo cadena los 3 días. Bueno, el día de ayer no fue una cadena como tal, pero al final sí se transmitió en varios canales. ¿Cómo ve usted la cadena? O sea, muchos hablan de que la cadena está siendo una forma de propaganda del presidente Nayib Bukele. ¿Realmente usted lo ve de esa Es forma? complicado porque siempre, por lo menos yo siempre me cuestioné el hecho que los funcionarios actuales, en el caso de los diputados y los alcaldes, en el momento que se desligan de sus cargos, siempre han tenido y siempre van a tener una especie de ventaja sobre aquellos candidatos que no están en exposición. Pero es decir, es de doble filo, porque si la exposición ha sido mala, si la gestión ha sido mala, pues no va a ser reelecta este funcionario, pero lo cierto es que están dentro de una plataforma que les catapulta a ser vistos por toda la sociedad salvadoreña, por todos los votantes, por toda la masa electoral,
Entonces, la desventaja ha sido palpable en otros funcionarios y ahora pues es más palpable aún con relación al presidente de la República, es el presidente de la República. Entonces, evidentemente hay una disposición expresa en el Código Electoral que no le prohíbe iniciar obras. De hecho, ahora que ahora ya quedó como puro candidato, pues definitivamente ya no puede hacer más, aunque la ley lo prohíba solo hasta 30 días atrás de las elecciones. Pero ciertamente es el presidente de la República, es decir, no podemos concebir una igualdad con relación a los otros candidatos porque estamos hablando del presidente de la República. Es un funcionario en exposición y en una exposición en donde ha tenido un resultado de gestión bastante favorable según encuestas y donde aparentemente la gente ya está decantada por una reelección hacia él. Entonces, obviamente, sí hay diferencia, pero es que se trata del presidente. Lo mismo que con los otros funcionarios. Los que iban por primera vez se sentían en completa desventaja con relación a los que ya estaban de funcionarios y que querían la reelección. Entonces, es una gran diferencia que se sigue dando y se va a seguir dando, porque es decir, mientras se puedan postular funcionarios actuales a ser reelectos en alguna u otra cargo, siempre va a haber esa diferencia. Tania, en la primera cadena sí fue para mencionar los actos, digamos, que si alguien está cometiendo corrupción, él no iba a meter las manos. Y dijo también al fiscal, le encargó que investigara hasta el mismo gobierno. Sí, y lo ha venido diciendo desde que tomó el cargo en realidad, cuando decía aquí no voy a permitir corrupción de nadie, ahora con la guerra contra la corrupción, y ahora mire fiscal, por favor, investíguelos a todos. Si aquí lo que hace falta es los resultados de las investigaciones del fiscal general de la República, los resultados de las contralorías en la Corte de Cuentas de la República, los resultados de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, los resultados del Tribunal de Ética Gubernamental, es decir, todas las instituciones contraloras tienen un rol importante en este combate a la corrupción y por supuesto desde el Ejecutivo mismo tienen que estar prestos colaboradores y me parece que es algo que no habíamos visto antes. Si bien es cierto se habla de los que están siendo procesados actualmente y dice, ay, es que el presidente se rodea de corruptos, no miren, siempre han habido, lo que pasa es que nunca se habían procesado. Ahora este es el primer presidente durante la gestión presidencial actual en la que se ven otros procesados funcionarios actuales. Esto no pasaba antes, ahora pasa por primera vez que el presidente de la República invita a, miren, aquí todos, nadie tiene por qué cargar o chinear o apoyar o comerse, como dijo el presidente, la corrupción de nadie, ¿verdad? Y para eso está el SECOC y creo que no se merecen nada menos que un trato igual que el que están recibiendo los pandilleros, porque siempre lo voy a decir, son los padres de los pandilleros los corruptos. Tania, para finalizar, en un tema jurídico, el día de ayer se dio la resolución final del caso sobre sueldos, en el cual cuatro exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes enfrentaron una pena de 3 años, la cual fue sustituida por trabajos comunitarios y un monto acordado con Fiscalía, monto que está en reserva, y los otros 6 iban a enfrentar juicio. 5 son ausentes y Calixto Mejía. Mucho habla la gente y se comentó ayer después de esta resolución de por qué razón, otra vez más, 4 funcionarios toman dinero del erario público y al final no enfrentan ninguna condena, devuelven una parte y ya quedan totalmente libres. Yo creo que son negociaciones que están avaladas por la ley, algunos no nos parecerán correctas, especialmente porque se hacen de forma selectiva. Es que quizás ese es el punto. Se hacen de forma selectiva porque yo creo que nos faltan muchos funcionarios y especialmente en el tema de sobresueldos, pero bueno, solo están ellos, falta demasiado. Pero el caso es que en este tipo de negociaciones a veces importa muchísimo la devolución del dinero. Yo creo que ese es el principal factor porque eso nos urge a todos, se lo robaron y se ocupa para inversión pública. Pero el delito, no sé qué delito, no recuerdo ahora mismo qué delito les estaban atribuyendo. Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El lavado de dinero, por ejemplo, según la reforma, ya no tiene como cuando la época de Saca, que 5 años era el mínimo, me parece. Entonces, en las negociaciones, si acaso fue un procedimiento abreviado, no sé si se dio el juicio, en un procedimiento abreviado, por ejemplo, se puede imponer hasta una tercera parte del mínimo de la pena a imponer. Entonces, si supongamos el mínimo es 8 años, entonces la tercera parte de 8 años son 2 años y 8 meses, me parece, aproximadamente. Eso significa que cae debajo de los 3 años y se le puede aplicar al condenado una suspensión de la ejecución de la pena. Eso es decir, sustituirle la pena por trabajos públicos, especialmente que ellos ya estuvieron presos. Entonces, en ese tipo de negociaciones, lo que se pretende es economía procesal, ellos ya estuvieron presos. Lo que pasa es que nosotros hemos quedado como con mucha sed
de venganza porque el dinero que nos han robado es demasiado, pero ellos no son todos. Es decir, nosotros a veces buscamos quién las pague y no quién las debe. Ellos están pagando lo que ellos tomaron, pero nosotros tenemos esa necesidad de ver más porque nos han robado demasiado. Entonces yo creo que esa deuda es la que nos hace no estar conformes cuando tenemos condenas. Por ejemplo, yo siempre voy a estar inconforme con aquella condena en el 2012 del descuartizador, que ahí anda bien feliz, pero le hicieron un beneficio con este tipo de procedimientos y salió libre después de descuartizar personas, confesado y con toda la prueba que había, pero como era hijo de alguien político pudiente, se le dio un beneficio extremo, en mi opinión. Es como que, digamos, saquemos libre ahorita al chanchuapa. Entonces, yo creo que eso es inconcebible, pero eso ya pasó en El Salvador. Entonces, al final es tanta la deuda de justicia, tanta sed de justicia que tenemos, que realmente vemos insuficientes los esfuerzos estatales, porque se quedan cortos con relación al nivel de impunidad que maneja El Salvador.